Qué lindo tenerte aquí. Erika de Perú, la quiero presentar para quienes no la conocen. Erika Barzola de Perú, anciana del cuerpo cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, digamos que de la parte del cuerpo en la que somos parte. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, por este tiempo de compartir. Siempre es muy precioso poder disfrutar de esas delicias que el Padre trae. Sí, definitivamente. O sea, eso es una mesa que nos va a enriquecer, que sé que nos ha enriquecido individualmente, pero que nos va a enriquecer y que esperamos que muchos sean enriquecidos con estos manjares que el Padre siempre permite que podamos colocar. Y bueno, ¿de qué se trata esta mesa? Esta mesa se trata, y Erika te comento un poquito, esta mesa se trata de poder colocar sobre la mesa algunos temas que tienen que ver con la parte empresarial, pero los vamos a estar trabajando desde la palabra. Creo que estamos en unos tiempos donde necesitamos mucho volver a la palabra, pero volver a la palabra con un entendimiento diferente, ¿no? O sea, volver a la palabra desde un lugar totalmente diferente. ¿Y por qué digo eso? Porque yo no sé si te pasó a ti, Erika, pero a mí sí me pasó. Cuando fuimos parte de congregaciones donde amamos a los pastores donde estuvimos, queremos a los pastores donde estuvimos, pero también entendemos que pues había falta de luz, ¿no? Y pues esa falta de luz, directa o indirectamente, hizo que muchas cosas, como por ejemplo en mi caso, viví muy presa de la religiosidad. ¿En qué sentido? Yo recuerdo cuando recibíamos estas escuelas bíblicas donde nos decían que teníamos que aprender la palabra y me acuerdo que nos daban manuales completos de la palabra, que para salud todas estas palabras y entonces declare cuando está enferma todas estas palabras y a cuando se vaya a acostar declare estas otras y cuando esté no sé qué declare estas otras y uno parecía una cotorra declarando las palabras. Y qué lindo que era declarar la palabra, porque al fin y al cabo es la palabra y la palabra tiene un peso. El problema es que como no había una relación con la palabra, pues la palabra realmente era muerta para uno. Aunque la palabra tenía vida, pero para uno, o sea, en mi caso la palabra estaba muerta, o sea, yo la repetía, de hecho me acuerdo que yo me leí la Biblia no sé cuántas veces y a veces me cogía un libro y me lo leía de corrido y al final me quedaba como que qué interesante, pero como que no hacía una transformación dentro de mi vida, que no es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día a veces yo me quedo con un solo versículo de la escritura y a veces me quedo semanas completas, escudriñando las riquezas que hay allí contenidas. No sé si a ti te ha pasado eso, Erika. Sí, a veces en mi caso era como la palabra para tratar de traer solución a algo, ¿no? Más que conocer a quién es la palabra, porque la palabra es una persona y la palabra es Cristo. Entonces, cuando uno habla o declara la palabra sin esa sustancia, porque entendiendo de que si hay una revelación de que Cristo está dentro de mí, cuando yo pronuncio la palabra sale con una sustancia. Pero si yo no tengo tanto la medida de Cristo en mi vida como la revelación y el entendimiento de que Cristo está dentro de mí cuando yo pronuncio la palabra, como dices, ¿no? Sale sin vida. Y era como tal vez incluso muy parecido a la académico, ¿no? A ver si tengo este negocio y necesito, no sé, incrementar las ventas. Entonces me busco los cursos, me busco las técnicas, me busco los métodos y es como trasladar ese mismo como sistema de, ay, entonces me busco el versículo, me busco esto y me busco lo otro, sin entender que yo me acerco a la palabra no como algo meramente escrito, sino que me estoy acercando a una persona y él es quien va a realmente a dirigir la situación en la cual yo estoy como tal vez inquieta en el negocio, en la familia, en todos los ámbitos de la vida. Sí, creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, o sea, la palabra es una persona. Y claro, cuando esa persona está incorporada dentro de nosotros, declara la palabra,
es algo que cobra vida desde nuestra vida, que cobra vida desde el ambiente a cual la declaramos o la soltamos. Y creo que el ejemplo que tú colocabas del tema de los empresarios también me hacía recordar como el tema cuando uno va a la universidad, ¿no? Y empieza a estudiar negocios. Y empieza a estudiar negocios y entonces, claro, llega el momento del examen y uno se aprendió todo lo de la clase para el examen. Y me aprendí, y los puntos, y la administración tiene esto, y no sé qué, y Henry Fayol hace esto, y terminó el examen y se quedó en un aprendizaje que pasó de largo, o sea, que no se incorporó dentro de uno. Y al no incorporarse, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se sale a ejercer, uno sale a ejercer y dice, miércoles, pero ¿qué pasaba con estos 4 o 5 años que hice en la universidad? Y es ahí donde nos empezamos a dar golpes, porque tenemos una carrera mental, pero no la tenemos experimental. Y eso habla, y ahora que lo estamos trayendo a la palabra, eso habla precisamente de lo que es la palabra, ¿no? Cuando nosotros tenemos a esa persona que es la palabra, aprendemos a experimentar esa palabra, aprendemos a experimentar al que tiene la esencia y la sustancia de esa palabra. Pero cuando la palabra se nos es ajena, pues simplemente estamos con ese conocimiento, meramente conocimiento, pero no experimentamos lo que hay dentro de él. Y con base en ello, Erika, me gustaría que pudiéramos revisar, o sea, hay un tema que el Espíritu Santo el día de hoy quiere que toquemos, me gustaría que pudiéramos tocar, que tiene que ver con el tema de lo que tiene que ver el dinero y la riqueza, ¿no? Y hay momentos en que el dinero y la riqueza lo hemos tipificado de una manera como que le hacemos la X al dinero, le hacemos a X a las finanzas, le hacemos a X a la riqueza, le hacemos a X a los negocios. Y, y algo que quiero resaltar acá es que si hay alguien que nosotros tenemos tremendamente eh, importante en los negocios, es a Jesús. Jesús era un hombre negociante. Los discípulos eran negociantes. Y entonces a veces decimos, wow, pero ¿en qué momento los vemos haciendo trueques o los vemos haciendo desde el concepto que tenemos de negocio, ¿no? Desde el concepto que decimos negocio. Y recordaba esa palabra así antes de introducirnos, o sea, cuando Jesús le decía a su madre, en los negocios de mi padre está. Y, y uno diría, pero un momentico, pero si el negocio se mira desde este lugar. Claro, es porque creo que en el sistema de este mundo hemos adaptado el negocio a determinadas formas. Ahora, si bien es cierto, hay determinadas formas de cómo desarrollarnos en esta vida, los negocios son parte de ello. La educación es parte de ello, la familia es parte de ello, estar en una comunidad es parte de ello. Y creo que a veces nos hemos perdido como cuerpo de Cristo, hemos perdido una batalla. eh, no estoy diciendo que hemos perdido la batalla, no, porque creo que estamos en un tiempo donde el Padre está despertándonos a eso. Bueno, no estamos ahorita, estamos desde la pandemia, el Padre nos viene despertando a eso, ¿no? Pero creo que se nos ha olvidado una parte bien importante como cuerpo de Cristo y es que nuestro deber es alcanzar los diferentes ámbitos de la sociedad. Y en esos diferentes ámbitos de la sociedad, todos tienen que ver con negocios, porque muchas veces vemos la educación, hay negocios detrás de la educación. Vemos la salud, hay negocios detrás de la salud. Vemos la familia, hay negocios detrás de la familia. Vemos el arte, hay negocios detrás del arte. Cualquier área que nosotros veamos, hay negocios detrás de ello. Entonces, el tema del negocio es un tema que podríamos decirlo que es transversal a todo, absolutamente a todo. Y desde ese lugar, el tema del dinero, cómo concebimos el dinero y cómo concebimos la riqueza, y muchas veces como empresarialmente o como un emprendedor o una persona que ahorita nos puede estar escuchando y de pronto puede estar atascada en su mente en decir, no, pero es que en la iglesia me han enseñado que el dinero, que tengo que aborrecer la X al dinero o la riqueza, no, yo no puedo ser un hombre rico porque si soy rico entonces no, eso no hablaría de que yo soy cristiano, cosas como esas, y creo que estos son tabús y cosas que se han tipificado en la iglesia de una manera incorrecta por falta de luz.
Y creo que parte de eso es lo que queremos trabajar el día de hoy y en algunas cositas que vamos a ir sacando a través del tiempo, por una parte. Y por otra parte, queremos también compartirles o animarlos a que puedan darse cuenta tanta riqueza, hablando de riquezas, tanta riqueza que hay en la palabra, que a veces está escondidita y a veces no nos introducimos en la vida que hay en esa palabra, que es Cristo, para poder comerlo, para poder comer y para poder entender lo que Él nos quiere revelar, lo que nos quiere mostrar, las cosas que quiere quitarnos de las vendas de nuestros ojos, para que nosotros pues podamos tener libertad, porque a libertad Él nos ha llamado, y para que también podamos ser un instrumento de libertad para aquellos que tal vez están presos de ello, ¿no? Entonces, Erika, qué tal si damos inicio a este tiempo y tocamos, por ejemplo, el versículo, vamos a tocar a Proverbios 3 del 9 al 10 para que podamos empezar a abrir un poquito por allí la palabra. Honra grandemente a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, qué linda palabra. O sea, si hablamos de honrar, hablamos de poner a una persona en primer lugar, ¿no? Me gustaría que pudiéramos comenzar con esto, empezar a abrir esa palabra. Em, y me gustaría saber qué te ha revelado y qué te está mostrando en esta palabra con respecto a lo que estamos precisamente queriendo dar de comer en esta mesa, Erika. Bueno, en esta palabra habla, bueno, lo más resaltante es la honra. Entonces, la honra es dar algo a alguien, es honrar a una persona. Algo más que me gustó mucho acá, que me voy a ir a la última parte de, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, estos lagares es ese recipiente donde se recibe pues esa cosecha de las uvas y normalmente pues, en esa época estaba hecha de piedra y para mí en todo este texto yo puedo ver a Cristo, que si eres a quien yo voy a honrar, voy a querer darle de lo mejor. Si yo tengo ese entendimiento que aún lo que voy a recibir, ¿no? Este, va a estar en su fundamento, porque esa cosecha que al final se va a convertir en mosto, que es el primer jugo de la uva, entonces va a reposar en Cristo, en realidad. Entonces me parece una palabra que nos lleva a quién estoy honrando, quién es mi primer lugar, qué soy capaz de dar como honra también. ¿Cuál es mi medida de honra? Incluso la pregunta es, ¿cuál es mi medida de honra? Lo primero, porque habla de primicias, o cómo es mi honra. Es como poner una valla ahí, ¿no? Para poder pesarnos a nosotros mismos. ¿Estás con el mute? Qué lindo, mira, cuando tú hablas de la honra y realmente yo voy a tomar algunas palabritas dentro de esta escritura, lo que tiene que ver con el dinero y las riquezas, porque por ahí nos vamos a ir introduciendo. Y definitivamente la honra habla de respeto, ¿no? O sea, la honra habla de una actitud. Y cuando yo acciono desde una actitud, es porque primeramente esa actitud está dentro de mí, porque yo no puedo honrar lo que realmente no reconozco. Y si yo no reconozco, o sea, si yo soy una persona que no reconozco el respeto a otros, en este caso, primeramente el respeto a nuestro Padre Celestial, y por ende el respeto a otros, entonces yo no voy a honrar. Yo no voy a honrar ni al Señor, ni voy a honrar a las personas, porque no es una característica que esté dentro de mí, porque está fuera de. Por eso decía, la honra tiene que ver con una posición dentro de nosotros. Y cuando dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos,
Y yo me metí un poquitico a poder mirar el tema a poder abrir un poco el tema de las primicias, ¿no? Porque muchas veces las primicias hemos dejado pasar tan de largo a veces estas palabras y decimos, ah, no, que es que eso del Antiguo Testamento y entonces eso no sirve. Y realmente el Antiguo Testamento eran tipo figura y sombra de Cristo. O sea, eran unas diferentes maneras con las que él se estaba mostrando para hacerse manifiesta en el Nuevo Testamento, que es el mismo. Entonces, me fui y me quedé revisando en el tema de primicias, lo que hablaba de primicias, ¿no? Y me llevó mucho a una escritura en Éxodos 23:19, que para el que quiera buscar, después lo invito a que lo busque, ya que escudriñe. Y en esa palabra de Deuteronomio, habla mucho acerca de cómo en su momento las personas daban esas primicias de la tierra y de lo que tenían. Eh, y también en Deuteronomios, que me quedé revisando, Deuteronomios 26:2, también lo dejo, o sea, no lo voy a extender aquí para que no se me confundan, pero hablaba acerca de los frutos de las primicias. O sea, cuando, imagínate, nosotros ahorita mismo que estamos experimentando, y aquí te cuento, Erika, estamos experimentando una pequeña huertica que estamos haciendo con Anthony, y cuando empezamos a recibir los frutos y empezamos a hacer esa primera cosecha, o sea, ¿cómo usamos esa primera cosecha, no? ¿Cómo usamos esa primera cosecha para el Señor? Y, y nos ha sucedido algo bien curioso, y es que al nosotros dar esas primicias para el Señor, nosotros empezamos a recibir cosechas de los vecinos. Uno nos empezó a traer una caja de duraznos, otro nos empezó a traer una caja de higos, otro nos trajo una caja de cerezas, o sea, se multiplicó a causa de una primicia que nosotros entregamos. Y empezamos a darnos cuenta como, a mí personalmente me hizo mucho reflexionar eso, y yo dije, wow, Señor, qué tremendo negocio hay aquí, porque de qué manera, o sea, si nos ponemos en circunstancias que tal vez vivieron nuestros antepasados en esa época, a lo mejor no estaban negociando con una moneda, yo te doy esto y tú me das esto, sino que hacían eso, ¿no? Entregaban la primicia, venían y la entregaban al sacerdote, y como consecuencia, habían otros que venían y traían primicias, o sea, traían frutos de sus cosechas. Y ellos también, de los frutos que tenían, les daban a otros. Y ahí empezó a haber un intercambio. Y ese intercambio empezó a generar un negocio. Empezaron a tener, me trae higos, yo no tengo mata de higos, o sea, pero yo tengo tomates, entonces yo te doy tomates, yo tengo besos, yo te doy besos, y empezamos a hacer una combinación, un intercambio. De esa misma manera en que nosotros hacemos un intercambio con las personas, o lo estamos viendo de esa forma, imagínate cómo hacemos ese intercambio con el Señor. O sea, ¿cómo lo ponemos a Él primero cuando nosotros damos las primicias, como dice la palabra? Se entrega a Jehová las primicias de sus primeros frutos. Esos frutos que nosotros tenemos, ¿cómo nos unimos al Padre para que haya va a sonar raro lo que les voy a decir, pero para que haya un negocio entre el Padre y yo? Es decir, para que haya un intercambio. Yo entrego primicias y Él me entrega una parte de sí, porque mi acción de dar una primicia está generando una honra de ponerlo al primero, y al ponerlo al primero, Él me hace primero a mí y me abre dimensiones que yo no tenía antes. Entonces, vuelvo y digo, sonaría raro, de hecho sonará raro para algunos, que es un negocio. No sé si alguna vez lo has visto desde esa manera, desde ese lugar, Erika. Lo que yo estaba viendo mientras tú hablabas, dos cosas, ¿no? Ahora hay una parte del cuerpo que hace mucho el tema de las primicias, ¿no? En muchas congregaciones separan un tiempo de primicias, pero cuando se entiende, se malentiende la palabra negocio, se está haciendo desde una posición de que, bueno, Señor, yo te estoy dando esto y estoy haciendo un trato contigo, me tienes que dar esto cuando no es así, sino que entiendo de que yo honro y en esa honra abre una puerta
para yo conocer una faceta de Él. Y esa faceta de Él es la abundancia. Esa abundancia que se traduce en frutos. Y mientras tú hablabas, se me venía esta palabra que está, que decía Pablo, ¿no? Hijitos míos, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Entonces, esa faceta de abundancia viene primeramente al alma con esos frutos. Ese ejemplo tan bonito que hacías con los frutos, de que traían el durazno, traían el higo. Son esos frutos que también en la palabra está cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces, al degustar de esos frutos, de esa abundancia, se traduce en todo lo demás, en la salud y en este caso en específico que estamos hablando de las finanzas, pero lo veía como por ese lado, ¿no? Que es un negocio porque habla de un movimiento. El negocio no lo veo como qué te doy y qué me das, sino el negocio habla de un movimiento, como de algo que empieza a fluir, y ese fluir empieza con mi acción, con la decisión, como tú decías, ¿no? Si no está algo dentro de mí de querer honrar, lo voy a hacer como por fuera, ¿no? Ah, ya, este es un trato. Señor, te estoy dando esto, me tienes que dar esto, ¿no? Y no necesariamente es así, pero me veía el negocio en movimiento. Todo esto que se produce a través de una acción, que es tener dentro el sentido de honra. Mira que puntual lo que has mencionado, Erika, y definitivamente es que desde ese lugar quiero que veamos el tema del negocio, ¿no? Porque dijiste alguna palabra clave, es un movimiento. Realmente, ¿qué es un negocio? Es una movilización de recursos, que el sistema de este mundo le ha puesto dinero, le ha puesto moneda, porque la moneda realmente no es del cielo, la moneda es de la tierra. O sea, el dinero, cash, money, es de la tierra, no es del cielo. Y obviamente el sistema de este mundo lo ha hecho para que ese movimiento de recursos tenga una contraprestación física, natural. Pero cuando nosotros vamos más allá, lo dijiste bien claro, o sea, cuando nosotros vamos más allá de lo que es la riqueza, estamos hablando de esa riqueza de conocerle a Él, de tenerlo a Él. O sea, de que esa palabra misma que estamos comiendo, que esa palabra es Él dentro de nosotros y en la medida en que la vamos hablando, estamos hablando Cristo, estamos expresando Cristo. Eso es riqueza. Entonces, bueno, claro, aquí voy a dejar un paréntesis porque mucha gente dirá, sí, pero de eso no voy a comer, de eso no voy a vivir. Bueno, yo te diría que sí, solo que no es el tema de lo que quiero hablar ahorita. Pero básicamente, dentro del punto de vista de la riqueza, para yo poder entender el movimiento de recursos naturales, necesito primero conocer el movimiento de recursos espirituales. Y en ese movimiento de recursos espirituales tú hablas de algo muy claro, esa movilización de recursos de la honra, del respeto que yo tengo hacia él, hace que pueda tener, que se me puedan habilitar mis sentidos espirituales para poder entender lo que él me quiere hablar, lo que él me quiere decir, los recursos que él me quiere mostrar. A lo mejor me quiere mostrar recursos de perdón, a lo mejor me quiere mostrar recursos de amor, a lo mejor me quiere mostrar recursos de aprendizaje, que yo no sé. Entonces, cuando yo ejercito una primicia, y ahí vale aclarar lo que tú decías, a veces la gente da la primicia esperando algo a cambio de, porque creo que es lo que el mundo nos ha sembrado mucho en este sistema. Yo doy, o sea, yo saco un billete de 10 y espero con eso pagar algo. O sea, pagar un tiquete de un avión, pagar un tiquete, pagar una comida, pagar lo que sea. El mundo nos ha metido en una esfera de de ponerle un estigma a lo que yo hago. Pero en el mundo espiritual hay una movilización de recursos. Esa movilización de recursos habla de un negocio. Por eso Cristo decía, en los negocios de mi Padre de estar. Porque en los negocios de mi Padre, Él
él tenía un intercambio entre esa naturaleza, entre esa dimensión, entre esa revelación, entre las cosas que se tienen que hacer para este tiempo en el que estoy aquí en la tierra. Todo lo que había un intercambio, había una movilización de recursos. Creo que se está abriendo para todos, incluso para ti, para mí, Erika, porque creo que o sea, el espíritu es tan bello que permite que podamos abrir estas cosas desde este punto de vista. Y eso hace que podamos entender primeramente que más allá de una riqueza material, hay una riqueza en el espíritu. Y que esa contraprestación de un acto que es voluntario, de un acto que es de respeto, moviliza recursos espirituales para que yo pueda ver con mayor claridad, hablar con mayor amor, discernir las cosas que vienen del espíritu, escuchar con detenimiento y no a la carrera. Ahí estoy hablando de un intercambio de riquezas. Entonces, cuando en el mundo natural yo veo esa palabra de esa abundancia de se llenarán tus lagares de mosto, y ese mosto habla de una abundancia espiritual. Ese mosto habla de una amplitud de Cristo dentro de nosotros. Entonces, cuando volvemos a lo que dice la palabra dice, honra a Jehová con tus bienes, honra con lo que tú tienes. A lo mejor tienes bienes materiales, a lo mejor tienes bienes con la tierra, a lo mejor tienes un don que el Padre te ha dado, a lo mejor tienes algo, pero tienes. Entonces, cuando aprendemos a honrar desde lo que nosotros tenemos y vemos desde el espíritu ese intercambio, entonces esa riqueza se manifiesta en nosotros. Y al manifestarse esa riqueza, entonces cosas que nosotros necesitamos en el mundo material se manifiestan. Se manifiestan. ¿Por qué? Porque siendo la riqueza de Él y siendo la base de la riqueza de Él, pues Él va a permitir que se acerquen cosas a nosotros que necesitamos para el diario vivir, para desarrollar proyectos, para desarrollar lo que sea. Y es muy válido, o sea, es muy válido porque el Señor decía, ¿no? Están en este mundo, o sea, están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes son de una dimensión mucho más profunda, pero nos toca vivir con situaciones de este mundo. El punto es cómo vivimos este mundo, no cómo sorteamos las situaciones que se nos presentan por delante. ¿Cómo aprendemos a, cómo aprendemos a mover los recursos que nosotros tenemos, tanto en el espíritu como en la parte natural? No sé si quieres comentar algo más ahí, Erika, antes de que empecemos ya con la otra escritura y cerremos este tema. Y es que se abre tanto, se puede abrir muchísimo. Ahora, a muchos se preguntarán, dirán, ya, pero yo quiero algo práctico, ¿no? Sí, muy bonito los recursos, ay, que muy bonito en el espíritu, y ya, y cómo se traduce en lo material. Y algo que me parece muy clave en este proceso de movimiento del espíritu, digamos, a lo natural, tiene que ver con el alma. Y me recordaba esta partecita que habla de rebosarán de mosto, que tiene que ver también mucho con el gozo. Entonces, un empresario, un emprendedor, si no está bien en recursos psíquicos y emocionales, no va a poder ejecutar proyectos, no va a poder tener nuevas ideas, no va a poder enfrentar desafíos, no, o sea, es ahí donde se le escapan muchas cosas y que muchos se sienten frenados porque no han probado de esa abundancia de recursos, de esos frutos en el espíritu, de la cual su alma come, ¿no? Lo mental, lo emocional, y por eso es que incluso el sistema de este mundo trata de vender muchas cosas, como el coaching, como cosas que están en la palabra, o sea, no necesitaríamos, hay cosas de la neurociencia que están en la palabra, tantos principios ahí, pero que necesitamos a veces de buscar en otro lado lo que ya está ahí en la palabra, que es en Cristo, y de que desde ahí se pueda dar todo este movimiento de recursos. Muy lindo lo que has soltado, definitivamente, como tú dices, o sea, se abre y se abre y se sigue abriendo, o sea, esta sola escritura nos daría para muchas cosas más.
pero creo que definitivamente en la parte práctica, lo que tú mencionabas, o sea, primeramente entender que la honra es la sustancia de Cristo dentro de nosotros. Y al entender que la sustancia de Cristo está dentro de nosotros, entonces yo voy a tener la sustancia de Cristo para poder desarrollar un proyecto. Quiero emprender algo nuevo. ¿Qué sustancia de Cristo yo tengo para poderlo honrar a Él preguntándole, ¿sabes qué, Padre? Necesito que me des guía para esto. Y entonces la sustancia de Él va a empezar a brotar en ti, ideas que ya están concebidas dentro de ti, dentro de lo que tú haces. Porque la idea no es algo nuevo. La idea es algo que está dentro del depósito y el rollo que fue escrito acerca de ti para lo que fuiste llamado a hacer. Entonces no tengo que inventar ahorita quiero traer el ejemplo de, no sé si allá en Perú lo ven, bueno, aquí no he escuchado mucho aquí en Portugal, pero en Estados Unidos sí lo escuchaba, un programa que se llamaba Los Shark Tank. Y que tiene que ver con esas personas que vienen con ideas, ¿no? Un invento, mira, tengo un invento, y entonces están los inversores y tal, además, y eso ha creado competencias. Porque los inventos crean eso, competencias. Ahora, las ideas realmente son preconcepciones que están dentro de nosotros en un ámbito espiritual y que las podemos bajar en la medida en que la sustancia sea Cristo dentro de nosotros. Entonces, bajamos la idea, Él dice, mira, quiero que te desarrolles en esta área y entonces nos da toda la estrategia, nos da todos los recursos, nos pone a las personas, nos pone inversionistas, nos pone una y otra cosa para que entonces, pues en ese intercambio de preguntarle de ese van y ese viene, esa primicia de ir a él, me permita me permita tener, no haber, tener una transferencia de recursos que me permiten poner en obra un proyecto, sacar adelante un negocio, sacar adelante un nuevo estilo de, no sé, de una nueva estrategia dentro del negocio. O sea, no es que, ¿qué estrategia el mundo está haciendo en estos momentos? Ah, está usando la IA, entonces yo voy a usar la IA. No, no, es que estrategias el espíritu te entrega para que tú puedas accionar en tu negocio hoy en día. Yo personalmente, o sea, con más de 45 años en el mundo de los negocios, era una estratega tremenda. O sea, en los ámbitos empresariales donde yo me desarrollé, o sea, siempre me llamaban porque era una mujer estratega, pero yo tuve que someter las estrategias del mundo y las grandes ideas de Amanda, someterlas al espíritu y aprender primero a comer de su sustancia en mí para que entonces empezara a desarrollar estrategias conforme a la voluntad de él, empezar a desarrollar estrategias para proyectos, para empresarios, para cosas que el Señor mismo me estaba dando con los diseños que me estaba dando. Y creo que aquí es algo bien importante. Cuando tú no honras, a veces hablamos de la primicia como una porción de dinero o una porción como les mostraba los frutos y todo, pero a veces, ¿qué primicia tú tienes cuando tú te levantas en la mañana y lo buscas a Él? Porque cuando lo buscas a Él hay un intercambio y ese intercambio de recursos, de revelación, te va a permitir que tú vayas a tu trabajo y ejerza lo que tengas que trabajar, que tú vayas a tu negocio y ejerza lo que tengas que hacer. Entonces, este versículo a veces lo vemos como, lo leemos tal vez de una manera rápida, sí, honra al Señor con tus bienes y con las primicias y será ya y creo que muchas veces lo leímos. Yo lo leí muchas veces. Pero hoy el Señor nos ha regalado una mesa con respecto a ese versículo tremendísima. Y espero que cada uno se haya quedado de, con una porción de cada una de estas cosas que el Padre sacó. Me gustaría preguntarte, Erika, si tú tuvieras que resumir esta enseñanza, eh, ¿en qué punto la resumiría para poder ayudar a nuestros amigos que nos están escuchando? Número uno, saber cuál es la sustancia que yo tengo y si realmente la tengo. Es una pregunta muy importante. Si tengo a Cristo dentro, porque no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, el número dos, con esto que ya tengo, poder honrar y eso me habilita todo un movimiento de recursos que yo no podría humanamente movilizar. Creo que ahí es todo. Yo añadiría un punto número 3. Si no tengo esa sustancia, pues voy a
voy a tomar mis primicias de la mañana para entregarle ese tiempo al Señor y poder empezar a generar una transferencia de recursos con Él, para poder aprender a tener la sustancia en Él. Entonces, amados, 3 puntos claves que se les dejó. Los invitamos siempre. Yo algo que siempre recalco en todo momento es, de esto que recibiste, ¿qué te habló a tu vida? ¿Qué te mostró en tu vida? Ponle nombre, porque cuando le ponemos nombre, empezamos a identificar qué cosas no estamos honrando, qué cosas no entendemos de la premisa, de qué forma estamos entendiendo el negocio, de qué forma equivocada o de qué forma estamos entendiendo la riqueza. Así es de que para ese momento lo vamos a dejar allí. Vienen varias sesiones, si lo pudiéramos llamar, donde vamos a seguir ampliando esto de la riqueza. Porque es que si ustedes se dan cuenta, o sea, con una sola escritura el Señor nos enriqueció una cantidad. Y vimos la riqueza desde un punto de vista de la sustancia y no desde tener billetes en la cuenta o desde tener terrenos y casas. Vimos la riqueza desde la fuente. Así es de que, amados y amadas, los esperamos en la próxima. Un abrazo. Nos vemos en la próxima, Erika. Chao, chao. Chao, nos vemos.